Voy a presentar a la profesora Marta Graciela Vázquez, vicepresidenta adjunta por Argentina en CESPE, profesora en educación especial, especialista en abordaje familiar integral, maestranda en abordaje familiar integral, diplomada en estimulación temprana en el Centro Crianza de la Fundación para la Integración y la Capacitación de Córdoba, Argentina. Es docente investigadora de la Universidad Nacional de Misiones, profesora de la carrera de Educación Especial UNAM 2017-2019, se ha desempeñado como secretaria académica adjunta de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM. Es docente de la Escuela de Educación Especial, vicedirectora y directora en la Escuela de Formación Integral para Adolescentes, Jóvenes y Adultos número 3 de Posadas, Misiones. Su tema es un desafío muy grande porque es la educación desde el ser al hacer. Vamos, Chela, que esperamos tus palabras. Tengo acá gente que me está ayudando, está mi familia conmigo, así que el tema que tengo para compartir hoy es la educación desde el ser al hacer. Me queda permiso para compartir pantalla. Ah, perdón, me tienen que dar permiso para compartir pantalla. Bueno, mientras dan el permiso para compartir pantalla, les cuento que lo que he preparado para hoy es la educación desde el ser al hacer y cómo construir un puente entre el ser del estudiante y el ser del docente para existir juntos. No sé si ya está listo, doctora Viviana, como para compartir pantalla. No sé si me escucha la doctora Viviana. Se cortó mi internet. No. Ya me comunico con ella. Sí, es como que quedó pixelado la doctora Viviana, así que bueno, me tiene que autorizar para poder compartir pantalla. Mientras tanto, voy a continuar. Bueno, este trabajo es una relatoría de experiencias que se desarrolló en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales cuando el marco del dictado de una diplomatura de postítulo en el año 2017 y 2018 que estaba destinada a los graduados, dependiente de la Secretaría de Extensión y Vinculación Tecnológica, que se denominó la educación de adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad y en situación de vulnerabilidad. Una educación que ayuda a evolucionar Bueno, dame la ropa. la función integrativa respecto al intelecto, la emoción y la instintividad. En el año 2017 Y dame la ropa. me desempeñaba, por ahí si pueden silenciar los micrófonos porque... En el año 2017, cuando me desempeñaba como directora de la carrera del profesorado de Educación Especial, recibo la demanda de parte de los graduados, quienes me han solicitado si desde la universidad podríamos convocar a la especialista Beatriz Mucarcel para una capacitación cuya temática fuera la educación de adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad. La profesora Beatriz Mucarcel escuchó atentamente la demanda que yo tenía de parte de los graduados y la mía también, pero en ese momento
ya empezó un proceso coexistencial, porque la profesora no desechó lo que yo pedía, que era ese pedido de capacitación para las personas con discapacidad. Amorosamente escuchó mi pedido y lo que hizo en ese momento fue explicitarme que lo referente a la necesidad de poder pensar en la educación toda, no solamente en la fragmentación de las personas, de la educación de las personas con discapacidad. Y fue así que la propuesta ya en el nombre, algo de lo coexistencial nos decía, una educación que ayude a evolucionar desde la integralidad, la función integrativa respecto al intelecto, la emoción y la instintividad. ¿Qué sucedió allí? En esa propuesta, la profesora ha construido un verdadero puente entre el ser de los estudiantes y su propio ser como docente. Pero allí también, como explicité anteriormente, hubo apoyo institucional, para que esto pueda ser posible. Pero, ¿qué es la educación desde el ser al hacer? Todos los educadores sabemos que la educación tiene a su cargo la tarea de formar a los seres humanos que la sociedad requiere para su desarrollo. Pero ¿qué decimos con la educación desde el ser? La educación desde el ser integra todos los ámbitos del ser humano, apunta hacia la formación integral de la persona, que se traduce en las actitudes de éste con su entorno y consigo mismo. Y es importante tomar en consideración el ser como el interior que se moviliza en el ser humano y que se desarrolla a través de procesos formativos que se hacen evidentes en los actos donde se expresa todo el ser. Sin embargo, nuestra educación ha transmitido, ha validado la fragmentación del ser. No recibimos a los estudiantes desde cuerpo, mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético. O sea, no lo recibimos desde el desarrollo integral de la persona. Es por ello que es muy importante tener en cuenta estos nuevos abordajes, sobre todo, no solamente en la educación primaria, en la educación secundaria, sino también en la educación superior. Próximo. Seguí nomás. Bueno, acá en esta filmina vemos al doctor Patricio Alarcón, que ayer lo estuvimos escuchando, el doctor Patricio Alarcón Carbacho. Está también una foto donde está la profesora Beatriz. Y esto que les estoy contando, que estoy exponiendo, la pedagogía de la coexistencialidad, representa en su origen una propuesta de cambio en interacción profesor-alumno dentro del aula, y su autor es el pedagogo chileno Patricio Alarcón Carbacho, que ayer lo estuvimos escuchando, tuvimos el enorme placer de disfrutar de conferencia junto a nuestra maestra Beatriz. Martita, como le dice el doctor Patricio. Martita, para nosotras es nuestra maestra Betty. Es importante tener en cuenta sus aportes desde la teoría de la coexistencialidad, en la que él plantea que toda reforma, toda innovación educativa es inútil o poco efectiva si no se hace una transformación a nivel ontológico. Esto quiere decir que para poder educar a los estudiantes, primero hay que hacerlos existir, permitirles entrar a la sala de clases o contextos de aprendizaje, ingresar su existencia, todo aquello que lo constituye, rescatando el paradigma social del aprendizaje que sostiene que aprendemos de los demás, para los demás, con los demás. Primero porque resume las palabras de los, con los y para los demás, y con el prefijo con, ¿no es cierto? Asumiendo así la imposibilidad de cualquier tipo de aprendizaje fuera del contexto de la coexistencia.
establece como aprendizaje el entretejimiento de existencias. Justamente una de las ponentes va a hablar de entretejer existencias. Durante esta etapa de formación ha estado presente todos los aspectos de la educación coexistencial de la que habla el doctor Patricio Alarcón y la profesora Mucarcel. Y la profesora, recuerdo que nos hacía una pregunta que yo se las voy a trasladar a todo el auditorio, y cuando terminemos de exponer mis compañeras y yo, vamos a ver si lo podemos retomar. La pregunta es, ¿la educación que tenemos hoy nos ayuda a desarrollar la capacidad de amar? Dejo la pregunta para el final. En este espacio de formación que vemos acá, tenemos ahí a la profesora, a los distintos asistentes, y en este espacio de formación la profesora nos hablaba de educación popular, de desarrollo personal del ser humano, de humanismo, de coexistencialidad. Nos acercó a autores latinoamericanos desconocidos por nosotros, como el recientemente fallecido doctor Claudio Naranjo y su libro La mente patriarcal, el maestro Simón Rodríguez, que desarrolló una revolucionaria concepción de lo que debía ser el modelo educativo de las naciones americanas ya en 1824, no es reciente, hace mucho tiempo que el maestro Simón Bolívar ya venía con estas ideas. Decía el mismo Simón Bolívar, que fue alumno de Simón Rodríguez, decía que su maestro enseñaba divirtiendo. Este espíritu que intentaba romper Simón Rodríguez con las rígidas costumbres educativas del colonialismo español, y se reflejaría en toda su obra. Nos acercamos también a autores latinoamericanos, como la investigadora y asesora internacional especializada en educación, alfabetización y cultura escrita, educación de jóvenes y adultos, innovación educativa, comunidades de aprendizaje y aprendizaje a lo largo de la vida, la ecuatoriana Rosa María Torres. Nos acercamos también a la literatura del doctor Luis Weinstein, médico psiquiatra, quien nos habla de salud como sinónimo de calidad de vida, quien no hace terapias en el clásico sillón de una consulta o de una clínica, sino que se ha preocupado de cada cual, por cada uno, por todos, por la gente, por su entorno y comunidad, optando ir él mismo en búsqueda y encuentro con la gente, con cada una, con todos y todas, construyendo y aplicando sobre esa misma marcha una propuesta de promoción en salud, con énfasis en el autodesarrollo personal y sentido social, orientado y conducente hacia un mejor vivir, convivir y coexistir. Además de acercarnos, por supuesto, a la teoría de la pedagogía coexistencial del doctor Patricio Alarcón. Pero ¿qué sucedió? También volvimos a revisar otras teorías ya conocidas por muchos, o por algunos de nosotros, como el pensamiento complejo de Edgar Morin, pero la volvimos a revisar en profundidad. Y fue desde ese momento que siento que lo leí desde otro lugar a Paulo Freire, ese pedagogo brasileño, defensor de la pedagogía crítica que tantas veces se lo nombra y se lo referencia en escritos, en ponencias y en congresos. Y hoy reflexiono y digo, tal vez ahora las palabras de Paulo Freire llegaron a mi ser. Es por ello que creo que lo leí desde otro lugar. Cada encuentro de esa diplomatura era un verdadero conversatorio, donde nos recibíamos desde nuestra integralidad. Al comienzo, y fue confuso, porque no estamos acostumbrados a que nos reciban desde nuestra integralidad, no estamos acostumbrados a que nos reciban desde nuestras emociones, desde nuestra espiritualidad, desde nuestra razón. La academia solamente recibe desde la racionalidad.
La academia solamente recibe desde el intelecto a sus estudiantes. Por eso muchos de nuestros jóvenes quedan por el camino. Porque justamente lo que se valida no es la integración del ser, no se valida eso, se valida el intelecto. Sí, lo recibimos fraccionado, no en su totalidad. Otro aspecto importante de esta formación, y que eso cobra mucho valor hoy en la situación que estamos pasando de aislamiento, es que todo, absolutamente todo lo que pasaba en la presencialidad se trasladaba al campo virtual. Era una necesidad para cada uno de nosotros ir al aula virtual a ver qué había visto la profesora, cuál era la temática a desarrollar, cómo continuaran las clases, qué pusieron nuestros compañeros, qué pasaba en las escuelas misioneras. Los recreos de las escuelas se convirtieron en muchas instituciones educativas en conversatorios de algo que estaba pasando en la universidad, de algo que estaba sucediendo en una diplomatura. Nos hablaban de otra cosa, nos hablaban desde el ser. Es muy importante esto, sobre todo hoy día, ¿no? Con el tema de la virtualidad, porque me pregunto yo, ¿qué pasa muchas veces cuando decimos que los estudiantes no responden? Que nosotros hacemos todo, que les damos, ¿pero qué damos? ¿No subimos acaso un montón de libros, PDFs y tareas que no tienen que ver con la integralidad de cada uno de ellos, con qué les está pasando en este momento? Creo que es para que eso también lo revisemos. Todos los días, en esa aula que nosotros visitábamos, sentíamos la presencia y la cercanía de nuestra maestra, que estaba a 1100 kilómetros de Misiones, porque vive en Buenos Aires, pero allí nos recibía nuestra profesora Beatriz, saludándonos a su fiel estilo, cantando algo a veces, contándonos algo de la bella Buenos Aires. Nos recibía muchas veces con la poesía del Dr. Luis Weinstein. Cada día era una necesidad de saber y descubrir qué había en esos foros. Creo que eso muchas veces hoy no pasa en la virtualidad, pero la pregunta que me hago es, ¿no será que en la presencialidad también nuestros estudiantes, los jóvenes, están desconectados y no nos damos cuenta? Acá en esta foto que estamos viendo también son distintos momentos en que transitamos en esa diplomatura, donde la profesora Mucarcel era entrevistada por una periodista del Radio Universidad que decía, lo que propongo, porque le preguntaban, ¿no? ¿Qué es esto de la educación desde el ser? Hacía ruido para, no solamente para nosotras, sino para quienes escuchaban, ¿no? Decía la profesora, lo que propongo es que el maestro pueda tener una mirada sobre su formación, tomar conciencia sobre sí mismo, permitiéndole cambiar la forma de percibirse a sí mismo. Nadie que no tome conciencia de sí mismo puede enseñar a nadie. Es por ello, queridos colegas, que siento la necesidad de compartir en este espacio académico de gran prestigio que es la familia CESPE, que otra educación puede ser posible. Porque como docente universitaria observo y veo que los diferentes sistemas educativos están poblados por seres en distintos roles, con la capacidad natural para la coexistencia. Tenemos esa capacidad natural. Lo que sucede es que, al decir del doctor Patricio Alarcón, el espesor del mundo que los separa de sí mismo les permite solo en ocasiones sentir la nostalgia de ese origen y generar algunos programas como ser convivencia escolar, habilidades para la vida, autocuidado, educación emocional, inclusión. ¿Y qué pasa con todo esto? Muchas veces nos frustramos. Ahí está en este, ya me lo estoy perdiendo y no sé ni cuánto. Porque el logro es pseudo convivencia, pseudo existencia y pseudo felicidad. Y acá vemos también distintos momentos de espacios coexistencial. Seguramente alguna de las graduadas que está en este momento mirando se va a reconocer en alguna de esas fotos.
Fue realmente un disfrute y un aprendizaje haber transitado por ese espacio. Y acá quiero compartir algo de lo que estaba escrito en uno de los foros por la profesora Alejandra Pierantoni, que fue docente del postítulo. Y Alejandra decía en uno de los foros: sueño con un congreso para que hablen los sin voz, los apasionados, los enamorados, los que sin saber que saben, y entonces así hacen que las cosas sucedan, como suceden las cosas cuando los seres se enamoran, donde cada uno podamos contar nuestras experiencias, donde se construyan saberes colectivos. Y eso sucedió en la diplomatura. Se construyó saberes colectivos, pero no absolutos, donde validamos a nuestros compañeros y podamos hacer preguntas que tal vez nos señalen diferentes caminos, los caminos de la vida. En ese cuadrito que se ve, ella es Alejandra Pierantoni, que fue una docente que venía de su San Guillermo natal, de la ciudad de Santa Fe, a dictar también esta diplomatura. Considero que quienes cursamos esa diplomatura podamos ser tal vez pequeñas luciérnagas que alumbran, anuncian quizás la luz de una nueva alborada, un nuevo día y ojalá una nueva educación. Desde lo personal fue para mí una travesía que me llevó a la difícil tarea de darme autoridad a mí misma, aunque siento que recién estoy construyendo ese camino, mi propio puente, después de estar por mucho tiempo en la sumisión y en el silencio. Hoy estoy empezando a apropiarme de mi sentir, mi pensar, de mi emoción, espíritu y razón, porque la formación que siempre recibí fue desde el deber ser y no desde el ser. Y acá viene el gran desafío personal, llevar esto a la formación de grado, poniendo el acento en el espacio micro, con base coexistencial, transdisciplinaria, del pensamiento complejo, repensar nuestro plan de estudios en nuestra carrera, para construir un puente que nos lleve de la universidad a la multiversidad, a partir de la mirada del pensamiento complejo de Edgar Morin y de la pedagogía coexistencial del doctor Patricio Alarcón. Acá también en esta filmina menciono no solamente la coexistencia, sino la subpedagogía del doctor Samuel González Arizmendi, que recién estoy pudiendo tomar contacto con sus investigaciones y me parece de suma importancia tener en cuenta, como así también un puente hacia la pedagogía de la vida, desde el multiverso, la transdisciplina, el pensamiento complejo, la ecología interna, externa, arte, espiritualidad. Cuando hablo de espiritualidad no hablo de religión. Naturaleza, belleza. Y formar estudiantes en la convergencia de la participación comunitaria con el trabajo profesional, con el conocimiento y la sabiduría en la autorregulación de los aprendizajes. Así como nosotros vemos a las personas cuando lo hacemos existir, yo sentí que a mí me hicieron existir cuando me vieron. Y es por eso que quiero agradecer a una mujer muy importante en mi formación. Ella es mi maestra académica. Ella creyó en mí. Y mi maestra de la vida, Beatriz Mucarcel. Muchas gracias, Betty, por haberte cruzado en mi camino. Como así también quiero agradecer profundamente a quienes me sostienen todos los días de mi vida y a quienes yo sostengo, con quienes coexisto. Esta es mi familia, eso somos. Estamos recibiendo el 2020. Muchas gracias, familia CESPE. Doctora, buenas tardes. Queremos, Sí. gracias por su ponencia. Les pedimos a todos los compañeros para efectos de no desconectarnos y darle continuidad a todo el escenario. En el chat tenemos el enlace que es el que estaba programado anteriormente y continuamos con usted, doctora, para efectos de poder generar ya
las aportaciones diversas y ponernos conectar continuamente. Ya subsanamos el inconveniente. En el chat tenemos el enlace, por